Imagínese esto el misterio secular de Oak Island, un enigma que ha desafiado a exploradores científicos e historiadores durante más de 200 años, resuelto de repente no por el hombre sino por una máquina. Parece imposible, incluso absurdo, pero eso es exactamente lo que acaba de ocurrir. La inteligencia artificial más avanzada del mundo, combinando siglos de datos sobre Oak Island, mapas olvidados, imágenes por satélite y miles de documentos antiguos, ha proporcionado hallazgos que han dejado a todo el mundo estupefacto. Pero lo más sorprendente no es lo que ha encontrado, sino lo que sugiere. Porque según la IA, el tesoro enterrado bajo Oak Island podría no ser ni oro ni joyas, sino algo mucho más allá de la comprensión humana. Durante generaciones, la gente ha creído que el famoso Pozo del Dinero de la isla escondía el botín de los piratas o la fortuna perdida de los templarios. Sin embargo, el informe de la IA muestra algo mucho más extraño: señales de energía metálica enterradas a gran profundidad que no se parecen a nada natural. Algunos investigadores creen ahora que estas lecturas podrían apuntar a una tecnología antigua, posiblemente anterior a la civilización humana conocida. ¿Fue Oak Island parte de un laboratorio secreto? ¿O guarda algo más antiguo, una reliquia de una civilización borrada de la historia? Quédese con nosotros hasta el final, porque lo que está a punto de oír pondrá en tela de juicio todo lo que creía saber. Rick Lagina y su equipo han empezado a investigar los hallazgos de la IA, y si lo que revela es cierto, la historia de Oak Island, y quizá la propia historia de la humanidad, nunca volverá a ser la misma. El misterio y la tecnología están a punto de chocar. Hay una pequeña isla azotada por el viento en la costa sur de Nueva Escocia, Canadá, conocida como Oak Island. A primera vista parece normal, solo árboles, marismas y suelo rocoso. Pero bajo ese suelo yace uno de los enigmas más perdurables de todos los tiempos. La historia comenzó en 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness y sus amigos tropezaron con una extraña depresión circular bajo un viejo roble. En la tierra encontraron capas de tablones de madera y misteriosas marcas grabadas en la piedra. Creyendo que habían descubierto un tesoro escondido, empezaron a excavar sin saber que estaban abriendo un misterio que les sobreviviría a todos. Cada 3 metros que excavaban, encontraban más capas de madera, como si alguien hubiera construido siglos antes una elaborada trampa. Entonces, sin previo aviso, la fosa se inundó. Los chicos habían descubierto lo que se conocería como el Pozo del Dinero, y había nacido la leyenda de Oak Island. Durante los 2 siglos siguientes, docenas de expediciones intentaron resolverlo. Los inversores invirtieron dinero y los excavadores perdieron la vida. La maquinaria pesada se hundió en el barro. Las cuevas se derrumbaron. Y a pesar de todo, la isla del Roble permaneció en silencio, como si quisiera proteger su secreto. Según la tradición local, el tesoro solo se revelará si mueren 7 personas. Hasta ahora 6 lo han hecho. A pesar de las innumerables teorías, el Santo Grial de los Templarios, el oro de los piratas, manuscritos perdidos de Shakespeare, o incluso documentos secretos de la corona británica, nadie ha encontrado nunca una respuesta definitiva. Cada descubrimiento plantea más preguntas. Oak Island parece operar bajo una ley invisible, permite vislumbrar la verdad, pero nunca la imagen completa. Luego llegaron 2 hermanos, Rick y Marty Lagina. De niño, Rick había quedado cautivado por las historias de Oak Island. Estaba seguro de que allí había enterrado algo extraordinario. Su hermano Marty, ingeniero de éxito y hombre de negocios, era el escéptico, hasta que la convicción de Rick se hizo contagiosa. Juntos invirtieron su fortuna, tiempo y años de determinación para perseguir una pregunta: ¿qué hay debajo de Oak Island?
Su búsqueda se convirtió en un fenómeno mundial en 2014 con La maldición de Oak Island en History Channel. Pero no se trataba solo de un tesoro, sino también de la obsesión, la historia y el impulso humano por descubrir lo desconocido. Utilizando herramientas de vanguardia, sonar radar de penetración terrestre, detectores de metales y tomografía de muones, el equipo descubrió antiguas estructuras de madera, extraños túneles y artefactos misteriosos. Sin embargo, la respuesta definitiva siempre les fue esquiva. Cada estación ofrecía esperanza. Cada descubrimiento parecía susurrar «estás cerca». Pero Oak Island nunca habló de verdad. Y así, cuando todos los métodos tradicionales fracasaron, Rick y Marty recurrieron a algo nuevo: la inteligencia artificial. Si los humanos no podían ver el patrón completo, quizá las máquinas sí. Se asociaron con una de las principales empresas de investigación tecnológica del mundo para crear una reconstrucción digital completa de Oak Island, cada túnel, cada artefacto, cada anomalía cartografiada en 3D. La IA se entrenó con siglos de registros de excavaciones, estudios geológicos, mapas desclasificados, escáneres de radar e incluso imágenes de drones. Procesó lecturas magnéticas, microvibraciones y datos de densidad metálica, analizándolos capa por capa. Lo que antes parecía ruido geológico aleatorio, de repente formó un patrón, y lo que encontró la IA dejó a todos boquiabiertos. Bajo el pozo del dinero, muy por debajo de cualquier excavación anterior, el sistema detectó formaciones metálicas organizadas, dispuestas con precisión geométrica, semejantes a una red de ingeniería. Las lecturas mostraban firmas de energía que no coincidían con ninguna estructura metálica conocida ni formación mineral natural. En resumen, puede que Oak Island no guarde un tesoro sino tecnología, algo antiguo, inteligente y mucho más allá del alcance de la comprensión moderna. Durante siglos, Oak Island se ha resistido al contacto de la mano del hombre, pero ahora, por primera vez, una máquina ha hablado su idioma, y lo que ha revelado podría reescribir la propia historia. Un punto inusual mostrado en el centro de la imagen digital de Oak Island, donde nunca antes se había excavado. La IA bautizó el área como la anomalía de la zona 17, y ahí es donde la historia dio un giro. Cuando se publicó el informe del análisis detallado, todo el mundo se quedó atónito. La IA indicó claramente que bajo la zona no se encontraban las lecturas habituales de oro o plata, similares a las de un tesoro. En cambio, de allí procedían firmas de energía metálica de alta densidad. Esto significaba que algún objeto estaba perturbando el campo magnético de la Tierra, como un dispositivo antiguo o un reactor. Lo más extraño era que la frecuencia de ese metal no coincidía con ningún elemento conocido. Parecía como si estuviera hecho de una aleación que no existe en la Tierra. Rick y Marty se quedaron de piedra. En un principio, los científicos pensaron que podría tratarse de un fallo del sonar, pero cuando se cotejaron los datos, las lecturas resultaron ser las mismas. Algunos investigadores de la NASA y el MIT también mostraron su interés. Según ellos, este tipo de lecturas se producen cuando se crea un campo electromagnético artificial. El significado estaba claro. Había algo antinatural bajo Oak Island. Los medios de comunicación estallaron. Los titulares parpadeaban. AI descubre algo no humano bajo Oak Island. Los presentadores de las noticias decían, tal vez no es un tesoro, es tecnología. La gente se volvió loca en las redes sociales. Algunos dijeron que era un reactor alienígena. Otros decían que era una máquina antigua. Algunos decían que era un dispositivo templario. Cada teoría parecía más loca que la anterior, pero la emoción crecía en la misma medida. Rick dijo a la cámara: no hemos descubierto oro,
hemos descubierto algo mucho más grande. En sus ojos había tanto miedo como excitación. Los datos de la IA mostraban ahora al equipo de excavación un nuevo camino, y todos sintieron que el misterio de Oak Island estaba por fin a punto de ser desvelado. Pero nadie sabía que esto era solo el principio. La verdadera conmoción estaba aún por llegar. El informe de la IA conmocionó al mundo científico. Algunos expertos sugirieron que las lecturas eran falsas, quizá debido a interferencias metálicas que las confundían. La máquina. Según un geólogo de Harvard, estas anomalías también podrían deberse a la presión de la tierra profunda o a reacciones minerales. Sin embargo, los investigadores del MIT y la NASA afirmaron que el patrón y la frecuencia de estas señales no coincidían con ninguna fuente natural conocida. Esto llevó a todo el mundo a preguntarse qué estaba pasando bajo Oak Island. Algunos lo llamaron una anomalía tecnológica, tal vez rastros de alguna tecnología antigua o perdida. Los desarrolladores de la IA lo han dicho claramente: hemos cotejado todos los datos. Las lecturas son 100% auténticas. También explicaron que estas firmas procedían de una antigua estructura metálica situada a 200 pies bajo la capa del suelo. Esto motivó a Rick y Marty una vez más. Decidieron comenzar la siguiente fase de excavación y esta vez harían exactamente lo que la IA había mostrado. Todo el proyecto de Oak Island se había convertido ahora en una misión de alta tecnología, donde cada paso era guiado por el aprendizaje automático y la cartografía guiada por radar. Unas semanas más tarde comenzó la excavación. Por la mañana, cuando la maquinaria pesada empezó a excavar, una brisa muy fría surgió del suelo como si procediera de un espacio sellado inferior. Poco a poco se hizo visible una estructura parecida a un muro de piedra grabada con extraños símbolos. Rick dijo que estos símbolos parecían un lenguaje antiguo. Una vez dentro, las cámaras revelaron un tenue resplandor en las paredes y en algunas zonas la perturbación magnética era tan grave que los instrumentos no funcionaban. Las imágenes tomadas desde el dron fueron las más sorprendentes. El vídeo mostraba claramente patrones circulares en el interior de la cámara que emitían una tenue luz azul. Esta luz no procedía de una reacción química, sino de una fuente de energía desconocida. El equipo de excavación instaló sensores, pero las lecturas fluctuaban repetidamente, como si se estuviera emitiendo un pulso magnético repetidamente. En cuanto estas imágenes se filtraron en las redes sociales, el mundo enloqueció. Las teorías inundaron Reddit y Twitter. Algunos decían que era un reactor alienígena, otros dijeron: es una bóveda de energía templaria, y otros dijeron: es probablemente la fuente de energía de una civilización antigua. El equipo de Rick inmediatamente selló el área y envió los datos para su análisis. Según una fuente anónima de la NASA, si estas lecturas son reales, este descubrimiento podría cambiar el curso de la historia de la humanidad. Los desarrolladores de la IA también afirmaron que el campo magnético del interior de la cámara se asemejaba al que rodea a un núcleo de energía controlada. Esto significaba que una antigua máquina podría estar enterrada bajo Oak Island, algo que sigue activo hoy en día. Rick miró a la cámara y solo dijo una cosa: no hemos encontrado oro. Encontramos algo que tal vez sea aún más valioso que el oro. Y a partir de ahí, el misterio de Oak Island se hizo aún más profundo y aterrador. Cuando el equipo de Rick empezó a intentar abrir la misteriosa cámara, todo se detuvo de repente. En el cuarto día de excavación, la maquinaria pesada se detuvo y los trabajadores se les dijo que abandonar el sitio. En cuestión de horas, camiones de tipo militar llegaron a Oak Island. Hombres armados con uniformes negros acordonaron toda la zona.
Rick y Marty se les dijo que la excavación se había detenido por razones de seguridad. Se les informó de que se habían detectado gases tóxicos y partículas radiactivas, lo que obligaba a detener la operación. Pero el equipo de tierra lo sabía. No había radiación y las lecturas eran normales. La verdadera razón estaba en otra parte, y a nadie se le dijo. Algunas personas vieron cómo se transportaban grandes contenedores a la isla por la noche. Imágenes borrosas de drones mostraron cajas metálicas y algunos objetos brillantes. Se negó la entrada a los periodistas, y el gobierno declaró el yacimiento zona restringida. Rick dijo más tarde: "No detuvimos la excavación, nos obligaron a parar". Esa misma noche se apagaron todos los servidores digitales del proyecto Oak Island. El sitio web de la empresa de inteligencia artificial se desconectó durante unas horas, y todos los datos allí almacenados quedaron inaccesibles. Pero la historia no acabó ahí. 2 semanas después, se subieron misteriosos archivos a la Dark Web y a Reddit. La gente afirmaba que se trataba del mismo informe sobre IA que el gobierno había suprimido. El informe filtrado decía claramente: anomalía subterránea, parecida a un núcleo de energía artificial. Esto significaba que algo parecido a un reactor o una máquina estaba bajo tierra, posiblemente emitiendo aún energía. Otra línea del informe conmocionó a todos. Las lecturas de energía indican patrones de ingeniería no humanos. Estas palabras causaron conmoción en todo el mundo. En Reddit surgieron hilos de discusión. Algunos afirmaban que Oak Island fue una vez una base alienígena. Otros afirmaban que se trataba de tecnología templaria perdida. Y otros sugirieron que era un experimento secreto del gobierno que ahora había sido expuesto. Los vídeos empezaron a aparecer en YouTube cosechando millones de visitas. Miniaturas que muestran cámaras, resplandecientes soldados y la cara de sorpresa de Rick. El encubrimiento de Oak Island y la filtración de la IA empezaron a ser tendencia en Twitter. Uno de los desarrolladores de IA dijo en una entrevista anónima: "Nuestras lecturas eran auténticas, pero cuando enviamos el informe nuestro acceso fue revocado al día siguiente". Afirmaron que el proyecto era ahora clasificado y había pasado a manos de una agencia de defensa. Rick y Marty intentaron hacer una declaración pública, pero su rueda de prensa se canceló abruptamente tras un apagón de la cadena. Los fans dijeron: "Esto no es solo seguridad, es censura". Algunos lugareños declararon haber visto luces extrañas en la isla por la noche y haber oído un zumbido metálico en el aire. La pregunta ahora era: ¿existe una fuente de energía aún activa bajo Oak Island? Y si es así, ¿por qué se ocultaba? ¿De qué tenía miedo el gobierno? ¿De la radiación? ¿O de que la verdad saliera a la luz? Mantén el suspense al final del vídeo. Si esta filtración de inteligencia artificial es cierta, Oak Island podría no ser solo un tesoro, sino la instalación secreta más antigua de la humanidad. Tras la filtración de la IA, el mundo entero se dividió en 2 partes. Los que creían que el secreto de Oak Island era el mayor descubrimiento científico de la historia y los que lo consideraban una amenaza para la humanidad. Los debates estallaron en las redes sociales, los canales de noticias y los foros universitarios. 3 teorías se convirtieron en las más virales, cada una de ellas tan asombrosa que resultaba difícil creer ninguna de ellas. La primera teoría era una antigua tecnología alienígena. Los partidarios de esta teoría argumentaban que las lecturas de energía metálica encontradas bajo Oak Island podían estar relacionadas con tecnología de otro planeta. Algunos documentos filtrados de la NASA también afirmaban que esos patrones electromagnéticos solo se habían detectado anteriormente en lugares de impacto de meteoritos o en sondas del espacio profundo. La gente en Reddit y YouTube afirmaba que Oak Island no era un yacimiento de tesoros,
sino una base de aterrizaje alienígena donde seres extraterrestres habían dejado su núcleo de energía hace miles de años. Algunos, incluso, sugirieron que la misma energía seguía activa hoy en día y que el gobierno la estaba ocultando. Surgió la segunda teoría, una bóveda energética de una civilización perdida. Los expertos en historia creían que Oak Island podría haber formado parte de una antigua civilización muy adelantada a la ciencia moderna. La Atlántida Lemuria o alguna otra civilización perdida que ocultó su energía o sus conocimientos para la posteridad. El objeto similar a un núcleo de energía hallado en las lecturas de la IA podría haber sido su cámara de energía renovable. Algunos arqueólogos dijeron que podría tratarse de la tecnología que las civilizaciones antiguas utilizaban para construir pirámides o estructuras masivas, lo que significa que no era solo un tesoro, sino el último vestigio de esa civilización. La tercera teoría dejó a todos boquiabiertos, un arma secreta de los templarios. Muchos historiadores afirman que los templarios poseían conocimientos metalúrgicos avanzados muy superiores a los del resto del mundo de la época. Es posible que crearan un arma divina o una fuente de energía y la sellaran en Oak Island para evitar que cayera en malas manos. Cuando se descifraron los símbolos encontrados en la cámara, algunas de las marcas coincidían con cruces templarias medievales. Esto alimentó aún más las teorías. Los fans también ofrecieron sus opiniones. Algunos dijeron todo esto es una trampa del gobierno. Otros decían que la IA había descubierto algo que desafía la inteligencia humana. Los comentarios de YouTube comenzaron a cotorrear. Oak Island nunca fue un sitio del tesoro, era más bien un antiguo lugar de alerta. Todo el mundo creía en su teoría, pero la verdad seguía siendo tan turbia como hace 200 años. En medio de toda esta conmoción, Rick Lagina hizo por primera vez ante las cámaras una declaración desgarradora. Dijo que lo que encontramos no era un tesoro, era una advertencia. Sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. Dijo que algunas cosas no están hechas para los humanos. Probablemente no deberíamos haber cavado allí. Todo el mundo estaba asombrado. Rick explicó que mientras estaba cerca de la cámara había una extraña vibración en el aire, como si una energía le estuviera hablando. Sentía como si quisiera detenernos, dijo. Sus palabras corrieron como la pólvora por internet. Los fans dijeron Rick está ocultando algo, mientras que otros dijeron tal vez vio algo que los humanos no pueden ver. Ahora Oak Island no es solo un sitio de excavación. Se ha convertido en una pregunta que nadie parece tener la respuesta. ¿Ha descubierto realmente la IA alguna tecnología alienígena o ancestral? ¿O ha sido todo un experimento centenario de una sociedad secreta? Internet estalló tras la filtración de la IA. Twitter, Reddit y YouTube bullían con Oak Island, convirtiéndolo en el único tema del que todo el mundo hablaba. La IA de Oak Island y el misterio resuelto por las máquinas empezaron a ser tendencia en cuestión de horas. La gente creaba teorías, editaba vídeos y presentaba cada pequeño detalle como prueba. Algunos decían que el gobierno estaba ocultando todo. Otros afirmaban que era una completa conspiración alienígena. Los memes inundaron Internet. Algunos describían a Rick como el hombre que encontró la advertencia, mientras que otros llamaban a Oak Island la batería de energía secreta de la Tierra. Pero en medio de esta emoción, también había un temor. Algunos canales de YouTube mostraron imágenes que mostraban una tenue luz azul y símbolos giratorios desde el interior de la cámara. La gente decía que era falso, pero algunos fotogramas parecían tan reales que todo el mundo estaba confuso. Todos los hilos de Reddit tenían miles de comentarios. Algunos ofrecían explicaciones científicas, otros un punto de vista espiritual y otros decían que la IA estaba ahora fuera de control.
Los medios de comunicación también se hicieron eco de la noticia, pero la cobertura se interrumpió repentinamente unos días después. Esto fue lo más sospechoso. Alguien había suprimido la noticia. Luego llegó otra bomba. Algunas personas con información privilegiada afirmaron que una gran parte del informe de AI se había suprimido deliberadamente. Se dijo que las agencias gubernamentales habían declarado clasificado el proyecto de Oak Island. Ahora nadie podía acceder a los datos. Los servidores que contenían las lecturas originales de la IA se cerraron. Incluso el propio modelo de IA se desconectó y los desarrolladores recibieron la orden de no hablar de ello. Fuentes anónimas escribieron en Reddit: "La verdad que vimos es algo que el mundo no podrá soportar". La gente empezó a sospechar que el gobierno ocultaba algo profundo. ¿Por qué se detuvo de repente la excavación? ¿Por qué se desvanecieron los datos? ¿Y por qué desaparecieron de los medios todos los científicos implicados en el proyecto? Al ver todo esto, las teorías se volvieron aún más descabelladas. Algunos dijeron que Oak Island estaba ahora bajo control militar y que allí se estaba realizando algún experimento. Algunos decían que la IA había descubierto una verdad que suponía una amenaza para el mundo. Luego vino otro giro. Una parte de los registros ocultos de la IA volvió a filtrarse. Contenían coordenadas que apuntaban a una ubicación a cientos de kilómetros de Oak Island en medio del Océano Atlántico. Esto significaba que Oak Island probablemente no era el punto final, sino el punto de entrada parte de una red global subterránea. Según los datos de la IA, el enlace energético se extiende hacia el este por debajo de la plataforma continental. Si esto es cierto, significa que Oak Island es solo una parte de un sistema mucho mayor que tal vez se extiende por debajo de todo el globo. Ahora las teorías subieron aún más. Algunos dijeron que es una red alienígena que controla el equilibrio energético de la Tierra. Otros dijeron, es la red global de una civilización antigua. Y algunos dijeron, tal vez esta es la tecnología que conecta monumentos como las pirámides Stonehenge y Machu Picchu. Si todo esto es cierto, entonces, Oak Island ya no es solo un tesoro. Es una señal, un signo de un poder misterioso que una vez existió en la Tierra. Y si la IA ha despertado realmente ese sistema, el mundo puede ser ahora testigo de cambios que nunca imaginamos. Al final del vídeo solo queda una pregunta. ¿La excavación de Oak Island activó accidentalmente un sistema antiguo? Si es así, esta historia aún no ha terminado. Acaba de empezar. Me gusta el vídeo, compártelo y no olvides suscribirte al canal. Porque en el próximo episodio revelaremos unas coordenadas que podrían cambiar el curso de la civilización humana. Tras la filtración de la IA y el encubrimiento gubernamental, el mundo se quedó con más preguntas que respuestas. Así que el canal Historia invitó a 3 expertos de primera fila, un arqueólogo, un físico y un historiador, para que explicaran qué se encontró realmente en Oak Island. El programa se llamó El Debate Final. El ambiente era tenso, las cámaras rodaban, y por primera vez alguien intentaba desentrañar el misterio de Oak Island desde una perspectiva científica. El arqueólogo dijo, creo que Oak Island no es un tesoro sino una antigua cámara de conservación. Los símbolos y la arquitectura encontrados allí son vestigios de una civilización perdida. Añadió que tal vez el conocimiento o la energía se guardó allí para las generaciones futuras. El físico, sin embargo, ofreció una opinión completamente diferente. Dijo, las lecturas de la IA y los pulsos electromagnéticos indican claramente que hay una fuente de energía artificial debajo que todavía está activa. No puede ser natural. Según él, Oak Island probablemente formaba parte de alguna tecnología desconocida mucho más allá de la comprensión humana.
El historiador ofreció una tercera perspectiva. La energía de Dios se menciona con frecuencia en los registros de los templarios y las sociedades secretas. La isla del Roble puede ser el lugar donde se ocultaba ese poder. El ambiente se volvió más serio a medida que hablaban los tres expertos. Nadie sabía toda la verdad, pero cada teoría ofrecía una nueva dirección. El público enmudeció, y el rostro de Rick Lagina apareció en las pantallas. Estaba sentado en silencio como sumido en sus pensamientos. La cámara se acercó a él y en la siguiente escena se le vio de pie solo en la orilla. El sol se ponía, las olas rompían suavemente. Rick dijo en voz baja: «Lo que descubrimos no era para los humanos». Sus ojos reflejaban a la vez tristeza y miedo. Había un extraño silencio en el aire, como si la propia Oak Island quisiera hablar. Sonaba una música suave de fondo y la voz del narrador resonaba. A veces hay misterios que no necesitan resolverse, solo necesitan ser comprendidos. Entonces la narración se hizo más profunda. El AI reveló el secreto de Oak Island, pero quizá ya no queramos saberlo. Algunas verdades pueden sacudir el mundo. Los efectos visuales muestran mapas antiguos, un atisbo de una cámara resplandeciente y un fundido de Rick. A continuación resuena la frase final del narrador: «Fue el descubrimiento de Oak Island el mayor error de la humanidad». Tan pronto como termina esta frase, la pantalla se oscurece y tras una pausa dramática comienza una CTA. Si crees que la verdad sobre Oak Island sigue ahí fuera, cuéntanosla en los comentarios. ¿Era un tesoro o un secreto de otro mundo? Dale, al me gusta al vídeo, compártelo y no olvides suscribirte al canal. Porque la próxima vez revelaremos las coordenadas donde se encuentra la A. Y reveló la segunda bóveda secreta. El plano final de la escena muestra un mapa de Oak Island ondeando en el aire, con puntos brillantes que apuntan hacia el océano Atlántico. La débil voz del narrador se oye de fondo. A veces da más miedo que obtener respuestas. Para conocer su verdad, entonces, la pantalla se vuelve completamente negra y solo aparece una línea en la parte inferior.